Bueno, siguiendo con Anton Parks, vamos a ver algo que cuenta en su libro Las Edades de Uras, sobre la creación del hombre, de los humanos, lo que sería la creación de Adán. En este libro habla de muchas más cosas, pero para hacer un video que no sea muy largo, vamos a hablar de lo que él vio en sus famosas visiones y después corroboró con sus estudios sobre lo que sería la creación de los humanos. Él dice que hubo varias versiones de humanos y también hubo varias versiones de monos, o podría llamarse también de homínidos. Está el Namlu, el llamado Namlu, que fue creado por los Kadistu. Kadistu sería, en el idioma sumerio, el equivalente a Elohim, como se los nombra en la Biblia, que son los creadores de vida. Estos Namlu habitaban en la tierra antes de la llegada de los Anunna, los Anunnaki. Estos eran seres humanos, los Namlu eran seres humanos, tenían unas capacidades impresionantes, incluso sus cuerpos no eran tan densos como los nuestros, y se los menciona incluso en el manuscrito gnóstico, el Nag Hammadi, en donde lo llaman perfecto ser humano primordial. O sea que ya tenemos, además de las tablillas, tenemos también un texto como el Nag Hammadi. Los describen como de 4 metros de altura y que tienen la capacidad de ser multidimensionales, que es lo que decíamos recién. Y además eran los guardianes de la tierra antes de la llegada de esta raza negativa en su mayor parte, devenida en dioses que son los Anunna o Anunnakis. Cuando estos dioses llegaron, los Namlu desaparecieron de nuestra dimensión. La palabra en sí, Namlu, es un término genérico usado en Mesopotamia para referirse a la humanidad primordial, y más adelante se lo usó para designar a los sumerios en su totalidad, porque se los consideraba la primera humanidad al servicio de los dioses, o por lo menos así se los consideraba en el antiguo Medio Oriente. Después apareció una mezcla, o sea, no es que apareció, sino que crearon una mezcla de Namlu con el prototipo del Neandertal, que también había sido fabricado o, bueno, creado por los Elohim o Kadistu. Precisamente por la madre de Enki, Nammu. Enki, como bueno, después veremos y ya muchos deben saber, fue uno de los dioses del panteón sumerio y al que se considera, o ellos consideraban, padre de la humanidad. Bueno, esta raza que surge de esta mezcla de Namlu, o sea, de los seres humanos primordiales, con un prototipo de Neandertal que surge de unos humanoides, son unos humanoides, o sea, es más bien tirando al animal, pero en el caso de los Neandertal, como fueron creados por los Kadistu, tienen unas características más espirituales y son más inteligentes que cualquier otro animal. Eran seres dóciles, y bueno, ellos creaban estas razas para tenerlos como trabajadores, porque ¿qué pasaba? En un principio los que trabajaban eran los llamados dioses menores, básicamente en unos trabajos en el río Tigris y Éufrates para ensancharlos y bueno, tenían que cavar y demás, y ellos eran dioses, digamos, ya estaban considerados dioses menores hasta que trabajaron 40 años en esto y un día se rebelaron. Y entonces tuvieron que crear unos seres que pudieran trabajar, que tuvieran cierta inteligencia menor y que tuvieran resistencia. Y los que existían en ese momento no les servían. Entonces por eso se hacen estas mezclas. Otra raza que se crea es a partir del Homo erectus. O sea, tenemos dentro de los que son las variedades de
de monos u homínidos teníamos a los neandertales y a los Homo erectus. El neandertal, como dijimos, era más inteligente, y esa rama de homínidos se extinguió por decisión de los dioses, o sea, se extinguió adrede, porque eran inteligentes y eran espirituales, guardaban una conexión con sus creadores y tenían una chispa divina que realmente parece que se vislumbraba en su creatividad, en muchos aspectos espirituales, y eso no les servía a los Anunnaki. Entonces, bueno, hicieron que esa rama se extinguiera porque para ellos no eran lo que ellos querían. Dice Anton Parks, cuenta que los descendientes de esta cruza de neandertalensis sería la rama de Abel. Por eso Abel siempre se lo consideró como el bueno. Y la rama proveniente de los erectus, ya que hicieron lo mismo con ambas variantes, sería la rama de Caín. Esto después lo vamos a profundizar un poco. Entonces, esta descendencia nacida de Namlu más homínido era asexuada y estaba totalmente sometida a los dioses. Entonces, para darle algo de autonomía con respecto al autoritarismo del régimen Anunnaki, Enki, que era uno de los dioses, era hermano del Lil. El Lil era, digamos, como el guerrero, y Enki era el científico o el genetista. Entonces, Enki separó a la humanidad, esta humanidad nueva que provenía de esta mezcla, en dos sexos, para que puedan multiplicarse por sí mismos y no ser las creaciones genéticas permanentes de estos dioses, porque estos dioses lo que hacían era clonar o generar vida a partir de células madres, pero no era algo natural. Entonces lo que hace Enki es dividirlos en dos sexos para que tuvieran cierta libertad. Entonces la primera ola de trabajadores surge de la mutación de los neandertales con el Namlu, que sería la rama de Abel, con un espíritu y una remembranza propia de los Namlu, esos seres interdimensionales. Y ambas razas habían sido creadas por los Kadistu, tanto los neandertal como los Namlu. Por eso era una rama buena, benéfica, con inteligencia, con creatividad, con sensibilidad. Y la segunda ola de trabajadores, que es la rama más animal, con el perdón de los animales, ¿no? Pero como la rama más primitiva, carente de muchas cosas, esta segunda ola, entonces, que eran los Adam Dili, que provenían de la cruza con Homo erectus, y los Adam Mim, que provenían de la cruza con los Homo sapiens. Que la verdad que solo eran buenos para servir a los dioses, eran esclavos y están relacionados con el Caín bíblico. Esa maldad, que siempre se habló de Caín, y bueno, que tendrían esta rama de los Adam Dili y los Adam Nim, está relacionado con que estaban separados de lo divino. Y eso se lograba a través de una manipulación genética. Porque efectivamente ahí entra el tema del ADN, donde hasta el día de hoy solo de un 3 a un 5% de nuestro ADN se expresa en proteínas y el resto es el famoso ADN basura. Entonces quitaron unas hebras de los Namlu, y deberían, esas hebras, está la información que dicen que fue dejada por Enki y que debería activarse en estos tiempos de ascensión planetaria. Todo esto está mencionado en las tablillas, obviamente quizás no en estos términos, ¿no? Pero eso es lo que deriva de la investigación que llevó a cabo no solo Anton Parks, sino muchos lingüistas y científicos. Es lo que relatan las tablillas sumerias,
También está en los textos gnósticos del Nag Hammadi y está en la Biblia de una forma mucho más codificada, tapada, porque no nos olvidemos que fue escrita por los levitas que vivían en Babilonia, en la etapa en la que el pueblo hebreo fue capturado por los babilónicos y bueno, vivían en Babilonia. La mayoría de la población estaba sometida y los levitas, que eran los sacerdotes, sí tuvieron un poder un poco más destacado y ellos tomaron toda esa información y la codificaron en la Biblia. Entonces también está ahí, lo que pasa que para cuando uno la lee no está tan detallado, no está toda esta información genética ni demás, que está muy explicitado en las tablillas. Hablan con detalle de cuestiones genéticas, que obviamente ahora lo podemos leer y entender perfectamente. Quizás alguien en la Edad Media no llegara a tener el alcance, sí podía vislumbrar algo, porque está muy bien detallado. No está en forma ni de parábola, ni de leyenda, ni nada. Así que bueno, eso sería cómo comenzó la humanidad, de dónde surgen este famoso Adán. Están las razas preadámicas, que son estos Namlu, que hoy en día muchos dicen que serían el Sashwat o el pie grande, vendría a ser algo así como un Namlu. Y que por eso nunca se lo puede ver, porque como es interdimensional y demás, y son guardianes de la Tierra. Así que bueno, de ahí tenemos toda esa descendencia, esa cruza genética de seres mucho más evolucionados de lo que somos nosotros hoy en día, como los Namlu, cruzados con los neandertales, que ya, bueno, esa rama se extinguió, que si bien no eran como los Namlu, pero asemejaban, tenían cierta cosa de chispa, que después en la otra rama ya dejó de estar, pero que en nuestro ADN la información está y que puede volver a salir, que ese sería el legado o el vericueto que encontró Enki cuando vio que sus creaciones estaban siendo tratadas de tal forma, ¿no? Así que, bueno, en otro video vamos a seguir con quién era este Enki, Enlil, cómo se manejaban, bueno, cómo fue la historia famosa del paraíso, la expulsión y todo ese tema que, bueno, está en la Biblia, pero que en las tablillas lo tenemos detallado de una forma que es impresionante, y con la ayuda de Anton Parks, que hizo sus estudios pertinentes a partir de sus visiones, queda totalmente clarificado. Yo sé que para muchos esto, el que es muy religioso, es muy difícil que lo pueda asumir, lo va a tomar como una fantasía y es totalmente respetable. Tampoco tenemos el 100%, o sea, surgen de estudios que uno los ve y son estudios científicos. Yo me inclino a pensar que sí. Mi opinión es que sí, pero respeto a cualquiera que pueda pensar que esto es simplemente una novela, un invento. Son respetables. Hay muchas pruebas presentadas, pero bueno, cada cual lo evalúa según su punto de vista. Así que bueno, está muy interesante y bueno, de a poquito vamos a ir desmenuzando todos estos datos.